Bienvenidos a una nueva video reacción de Darkrai Mola. Es hablando sobre el final de The Boys. Esta es la miniatura. Ok, vamos a ver. Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y una vez más Simbolistas. comentar el estrepitoso final de una serie de moda. Aunque hoy andamos un poco experimentales, por primera y quizás última vez, no hablaremos de anime, sino de una serie de actores reales, The Boys. Aunque bueno, Ok, no sabía eso. perfectamente podría ser un anime y creedme que no sería la peor historia de superhéroes del medio, todo se ha dicho. Como alguien que siguió The Voice todos estos años, ha sido toda una experiencia ver cómo una serie tan querida y bien valorada se fue cayendo poco a poco en esta Esta es de la primera temporada. temporada final. Mira, 93 de los críticos y 50 de la audiencia general. Viendo numerosas críticas y con razón. Así que, bueno, aprovechando el éxito del vídeo de Chainsaw Man, pensé que podría estar bien hacerlo Ok. con los chicos, sobre todo porque también hay muchas cosas que comentar. Lo cierto es que hubo numerosos fallos en esta recta final que causaron que muchos fans se decepcionasen. Así que hoy repasaremos todo lo que salió mal. Eso sí, esta vez no será un vídeo tan largo, porque me voy a centrar únicamente en la temporada final en vez de en toda la serie. Claro. Como nunca me he peleado con ningún fan de The Voice, podéis estar tranquilos. Ese video. Contrato batallitas de Twitter, así que podremos ir directamente al grano. Ya. Porque estos son los 20 problemas del final de The Voice. Yo creo que uno es acelerar, ¿no? El antagonismo de Butcher, de Carnicero. Acelerar que es un antagonista. Porque en los cómics pasa eso, ¿no? Después de que Homelander... bueno, la copia, ¿no? Ya se fue al otro mundo. 1. ¿A dónde fue el presupuesto? Antes de ir con los fallos de escritura, quiero que empecemos tranquilitos señalando el bajón de calidad audiovisual de esta temporada respecto a las anteriores. Quiero decir, esta era la temporada final de una de las series más... Número 1 en 48 países en Prime Video. El fenómeno romántico que ha destronado la temporada final de The Voice. Off Campus arrasa en la plataforma. No sé qué es eso. del mundo. Y sin embargo, basta con comparar con las temporadas para darse cuenta. Está brutal esa... es como un... no sé, como traje. Algo así. De que todo ese éxito no se tradujo en una mayor calidad. Y es que los episodios de esta temporada, en general, consisten en una sucesión de escenas de los personajes yendo de una habitación a otra, muchas veces spawneando ahí de repente. Entraban en un lugar, tenían un par de conversaciones ahí, se cortaba la escena y la siguiente era en otra habitación para volver a repetir el proceso. Apenas hay escenas en las calles o en otros entornos al aire libre, limitando a los personajes a actuar únicamente en interiores. Una dirección y escenografía bastante típica de una telenovela. Es verdad, pero supongo que es porque es un grupo, ¿no? Buscado por Homelander y todos sus simpatizantes. Bueno, está Starlight, ¿no? Que es buscada. No lo que se espera de uno de los shows más exitosos de los últimos años. Aunque sí entiendo la queja. Y esto se acentúa incluso más porque a lo largo de la temporada los personajes hablan constantemente sobre cómo el país está sufriendo cambios tremendos por las órdenes del patriota. Pero casi nunca vemos los efectos, solo vemos los resúmenes que nos dan en la sala de juntas. Los chicos, que antes tenían que hacer planes elaborados para colarse en lugares prohibidos, ahora simplemente se pasean por las zonas más peligrosas como si nada. Y eso que supuestamente ahora estaban siendo más buscados que nunca. Claro, están siendo buscados, o sea, se supone, ¿no? Tiene un poco de sentido que estén solo en entornos cerrados, en habitaciones, ¿no? Se podría entender que se decidiese ahorrar tiempo en algunas situaciones, pero teniendo en cuenta en lo que se empleó el tiempo al final, claro, es la temporada final, o sea. La sensación que queda es la de ver un producto barato que no transmite para nada la grandeza y la emoción que debería tener una última temporada. Sí, claro. Tampoco vemos grandes demostraciones de superpoderes, lo que de nuevo me hace pensar que hubo recortes en el presupuesto, aunque eso es algo que tocaremos más adelante. Aunque esa escena no está mal, la de A-Train corriendo y Homelander persiguiéndolo. De todos modos, quizás muchos no notasteis esta pérdida de calidad, pero poneros a ver las primeras temporadas y veréis que la serie era mucho más creativa y arriesgada con su dirección y con su puesta en escena, pero ahora como que parece que se buscaba ahorrar cualquier coste considerado innecesario.
Lo que de nuevo me hace preguntarme si el problema fue que por algún motivo ahora hubo menos dinero, algo que no tendría mucho sentido, sabiendo que Amazon consideraba esta serie uno de sus productos estrella, o si lo que realmente faltó fueron las ganas de hacer algo mejor. 2. ¿De verdad Mm, esta era la temporada final? Otro de los grandes problemas de la temporada fue el ritmo, hasta el punto de que muchos criticaron a varios episodios diciendo que eran lentos o considerándolos directamente de relleno. es que no hay tantos episodios, o sea, que alimentan, ¿no?, la batalla final al menos. Y el antagonismo de Butcher en el capítulo final. Esto es una de las consecuencias de lo que os acabo de Se contar. menciona antes, ¿no? En la temporada 3. Bueno, se da a entender un poco de eso de Butcher, pero se queda ahí nomás. Y en esta temporada se da también a entender un poco, pero no merece el tratamiento que debería. El hecho de que la mayoría de escenas fuesen conversaciones en espacios cerrados una tras otra. Pero tanto si apreciasteis estas conversaciones como si no, es un hecho que para ser la temporada final no se sintió para nada como una. Y Claro, no solo por la falta de ambición cinematográfica, sino por el ritmo. Los episodios iban pasando cada semana y muchos no podíamos evitar tener la sensación de que muchas cosas que debían estar pasando ya se estaban posponiendo mientras perdíamos el tiempo en subtramas de menor importancia. sí. Había toda esta tensión sobre qué haría el patriota ahora que se iba a desatar. Sobre el virus, ¿no? Principalmente. ¿Cuántos episodios hay? Desde el primero hasta el cuarto o quinto sobre el virus. Y después eso se va. Pero cada semana nos quedábamos en el mismo punto donde estábamos. Sin ir más lejos, hay un episodio que personalmente a mí me gustó mucho, pero que fue muy criticado y ¿Cuál? El del por perro. razón. Es el quinto, el que nos Ah, muestra el punto de vista de diferentes personajes y el que, entre otras cosas, nos dio la tremenda conclusión de Dinamita o Firecracker, uno de los mejores momentos de toda la serie. En serio, la escena en la que se derrumba en lágrimas mientras wow. acusa falsamente a su figura paterna de ser un pedófilo es durísima, mostrándonos la desesperación de una persona que acabó renunciando a la poca humanidad que le quedaba solo por seguir una narrativa ficticia de la que ya no podía escapar y en la que ella misma se había encerrado. Sí. El capítulo también nos cuenta un poco más sobre otros personajes, Pero bueno, no se entiende porque es Homelander está como loco. el segundo Noir o Sage. Y sin embargo, Claro. esto no debería ir a mitad de la última temporada, sino a No. finales de la anterior o como mucho a principios de esta. Sí, principios o finales, claro. Porque esta temporada debería ser el clímax de lo que ya se construyó hasta este punto. Sí, sí, Así que sí. estos desarrollos, si bien se agradecen, se sienten tardíos y a destiempo, interrumpiendo una narrativa que debería ser mucho más intensa en base a lo que ya se había presentado en temporadas anteriores. Es por eso que cuando acabó el penúltimo episodio, de repente nos encontramos con la friolera de casi 2 decenas de personajes que ahora debían tener sus cierres en menos de una hora. Claro, muchísimas subtramas en el penúltimo episodio. Lo que llevó a que la conclusión de muchos fuese rushadísima o de plano Sí, inexistente. Aunque bueno, se acordaron de darle unos minutos a la mayoría en el capítulo final, eso lo concedo. Por otro claro. lado, cuando sí sucedían escenas que parecían que lo iban a cambiar todo, estas no No. tardaban en deshacerse o solucionarse rápidamente, a veces incluso fuera de cámara. O sea, todo, la mayoría, ¿no? De la importancia que se le dio a esta grabación de Homelander, ¿no? En el avión. Para que resulte en IA. Estas no tardaban en deshacerse o O solucionarse sea, es divertido, es chistoso, pero siente como desperdiciado. O sea, ¿para qué le metes tanto tiempo a eso? rápidamente. Sí, esa es la conclusión. A veces incluso fuera de cámara. El episodio 2 parecía Claro. apuntar a la muerte de Soldier Boy, que sobrevivió en el último segundo para iniciar la peor subtrama de la serie. El episodio 3 terminaba con la brutal paliza del patriota Sí. a su hijo Ryan, pero Ryan sobrevive y desaparece hasta el capítulo final, cuando podría haber sido un jugador clave en toda la temporada. Claro, debieron de darle mucho más desarrollo a él. Literalmente está bien, está ya en la casa. Y el más insultante de todos, el capítulo 6, que termina con el tremendo cliffhanger del patriota lanzando el rayo láser más grande jamás visto ante nuestros impotentes y ¿Para qué? protas, solo para que el capítulo 7 empiece con todos a salvo sin que nunca se nos explique cómo salieron de esa situación mortal. Claro, o sea, tienen los poderes maxiados Homelander. O sea, ¿cómo salieron? Es más, el 7 de hecho empieza con un largo número musical pseudocómico para echar aún más sal en la herida de aquellos que esperaban una resolución a tal desesperada escena. Esto de acabar de forma loquísima para que el siguiente Cap resuelva rápidamente el asunto y todo siga como si nada,
Fue un poco Chainsaw Man parte 2, la verdad. No, yo no Con vi esa eso. mierda. 3. Morboman parte Boy. La verdad, aquí Esa tampoco me imagen. quiero detener mucho porque The Voice siempre fue una serie guarrísima, llena de Sí. chistes sexuales sin gracia, escenas grotescamente asquerosas y diálogos de Harry Potter. Pero no sé si fue sensación mía o en esta temporada estuvieron especialmente desatados, hasta el punto de dejar de ser gracioso si es que alguna vez lo fue y comenzar a ser directamente molesto, en especial por ser eso, la última temporada. Resulta que ahora Kimiko puede hablar y lo único que hace Yo no creo que sea, o sea, la temporada más asquerosa, ¿no? Con ese tipo de escenas. Yo creo que la sentí más en la primera. Incluso la segunda. son referencias pornográficas porque aprendió a hablar gracias a TikTok. Claro. Los diálogos de Soldier Boy se reducen a mencionar nombres de actrices antiguas a las que se folló en locas circunstancias. Y por si fuese Ese no era leyenda, o sea, poco, los diálogos de la leyenda también. Ah. Porque bueno, ese chat tuvo otra de las mejores escenas de la temporada, cuando le dio esa charla paternal al patriota. El Claro. hombre roca pajero o el héroe anciano que ataca con sus cojones arrugados son otros highlights. Pero sinceramente, donde creo que todos perdimos la paciencia fue cuando ¿Cuál? en pleno penúltimo episodio Penúltimo. se gastaron un par de valiosos Ah. minutos en ver a la chica gata y al hombre perro lisqueándose sus culos. Y eso que veníamos del terror soñando con follarse a Homelander. Ya no es solo que todo esto fuese de mal gusto o innecesario, sino que por culpa del Sí, es innecesario. ritmo lento ya señalado, aún faltaban 50 cosas por cerrar. Así que ver este desperdicio de metraje Claro. se sintió como un insulto. Claro, desperdicio de tiempo que se pudo usar, ¿no? Como dije, en la subtrama de Butcher, que es la muy interesante. Y bueno, que el funeral de Frenchy fuese un 90% chistes de culos también me pareció malísimo. Ah, es verdad. Pero supongo que iba con el personaje. Es que, no sé, tanto ir de crítica oscura y madura a los superhéroes y al infantilismo de Marvel y similares, para acabar siendo un festival de chistes de caca, culo, teta, pis, mucho más infantil. Que repito, The Voice siempre fue así más o menos, pero yo esperaba Sí, así es el cómic, pero la serie, no sé, es un poco exagerado. algo más de seriedad, aunque fuese en los episodios finales. Claro. 4. Gen V existe, pero ¿por qué? Como alguien que Para nada. ignoró completamente la existencia de Gen V y su Yo tampoco la vi, pero, o sea, me emociona, ¿no? Porque iba a ver, se suponía que iba a estar los G-Men, que son la parodia de los X-Men en The Voice. Y por lo que sé, no aparecieron los del cómic, pero bueno. 2 temporadas, debo admitir que me alegra que al final este spin-off no importase absolutamente nada. Claro. Me habría jodido mucho que de repente apareciesen personajes que no conocía por no haber cedido ante la sobreexplotación de la franquicia y que estos tuviesen roles importantísimos opacando a los personajes de la serie principal. Pero por otro lado, si me pongo en la piel de los pobres ilusos que vieron Gen V confiando en que sus protagonistas tendrían relevancia y que el tiempo gastado valdría la pena, pues sí que me siento un poco mal, como Claro, es que no. O sea, se presenta un personaje poderosísimo en Gen V y no sale en la pelea final. que lamento que perdiesen ese tiempo. Por desgracia para sus fans, estos personajes apenas tuvieron un par de escenas en esta temporada final. Sí. Y aunque yo no los conocía, sí que me dieron lástima, porque se notaba que querían participar en la batalla. Claro. Luz Estelar literalmente los mandó para Canadá, en plan fuera de aquí, pedazo de randoms. Tengo entendido que de entre estas chicas, una tal Marie Moreau es súper poderosa. Y que Sí, todo justamente. su poder se siente desperdiciado, ya que al final nunca llegó a usarlo. Y aunque los creadores confirmaron que nunca hubo planes de que el elenco de Gen V luchase contra el Patriota, también se dijo que inicialmente sí que tenían pensado roles más grandes para estos personajes, pero que Kevin Feige, el putísimo CEO de Marvel, les aconsejó que era mejor no hacerlo. Y algo sabe ese hombre de universos expandidos, supongo. Estoy de acuerdo en que meter a personajes de una Sí, pero no. serie diferente en el último momento habría sido horrible, pero también pienso que sí que podrían haber tenido su momento de gloria, si se hubiese dado una potencial Sí, están desperdiciadísimos. guerra a gran escala contra el Patriota y Mira, pudieron adaptar justo esto, ¿no? Porque en el cómic no pasa esto es fuera de pantalla, por lo que tengo entendido, pero pudieron adaptar esto de los supers peleando contra Butcher y los demás, ¿no? los héroes malvados que lo apoyasen. No habría estado mal ver a los personajes de Gen V Claro. siendo los refuerzos de los chicos. En fin, Los refuerzos son los Gen V enemigos. jamás, pero si me decís que la serie está bien y que se sostiene por sí misma, más allá de la ya extinguida obligación de tener que verla porque al final era importante, pues quizás le eche un vistazo algún día. 5.
Bug Rising existirá, No. pero ¿a qué coste? Pues eso, si los autores hicieron caso al consejo de no meter mucho al elenco de Gen V para no opacar al elenco principal, que alguien me explique por qué hicieron todo lo contrario en lo que respecta a este otro futuro spin-off. Para vender su Y es serie. que las referencias constantes a esta futura serie son tan forzadas y tan descaradas. Es forzadísimo porque, o sea, menciona personajes que nunca se mencionaron en temporadas anteriores. En la tercera nunca lo menciona él. Se llamaba, no me acuerdo. Que es lógico que muchos hayan señalado que esta temporada final fue sacrificada para convertirse en una simple propaganda del próximo producto de la franquicia. En plan, como quien tira un juguete viejo porque pronto va a comprarse uno nuevo. Sí, The Boys, eso ya pasó de moda y lo vamos a terminar de la forma más sin padres posible. Porque el futuro es Bug Rising, próximamente en 2027. Yo no voy a ver esto. Recuerda seguir renovando tu suscripción a Amazon Prime. La verdad es que es una putísima locura lo mucho que la trama principal es interrumpida únicamente para intentar generar hype por este spin-off, hasta el punto de que se crean escenas y se resuelven conflictos a partir de sucesos que ignoramos, literal, apuntando de lleno a lo que estábamos siguiendo para referenciar algo que tendremos que ver en otra serie. Porque una cosa es traer de vuelta a Soldier Boy para seguir construyendo su apasionante dinámica con su hijo, y otra es prácticamente convertirlo en el eje principal de la narrativa durante gran parte de la temporada, forzando su constante participación e introduciendo elementos de su historia que aún no conocemos, pero que ya nos los van metiendo ahora para que queramos saber más y vayamos corriendo a ver su spin-off cuando salga. Por culpa de eso, tenemos todo el episodio de los hongos malignos que acaba con Soldier Boy profundamente arrepentido por lo que pasó con un tipo que no conocemos. Claro, obviamente. Y gastamos otro episodio entero en su rivalidad con el bombardero. Un Bombardero. personaje del que nos dirán más cuando llegue el momento. Pero la gota que colma el vaso es la relación con Clara, Stormfront, la nazi. Al parecer, entre ellos dos hubo un romance tan apasionado que su recuerdo es suficiente para influir en su decisión más importante, aunque esto no tenga ningún punto. No se supone que es su novia, bueno, su amor, ¿no? Pasional. En la temporada 3 era Condesa Carmesí se llamaba. Bueno, la de su equipo, ¿no? No se supone que era ella. Sentido, o sea, imaginándolo, ¿no? O sea, tiene sentido que Stormfront conociera a Soldier Boy porque es longeva. Tiene sentido. Y se llamaba antes Liberty, ¿no? Tiene sentido, pero, o sea, nunca lo menciona. Y eso que es la temporada posterior, o sea, Stormfront aparece en la segunda y Soldier Boy aparece en la tercera. No pudo ver una mención. Conecte de ninguna forma con todo lo que sabíamos de Soldier Boy hasta el momento. Claro. Pero bueno, seguro que lo entenderemos cuando veamos Bug Rising próximamente en Amazon Prime. Porque es lo que Clara hubiera querido. 6. Lo que pasa cuando un guionista se enamora de un actor. Muy en la línea del punto anterior, sí o sí hay que dedicarle unos minutos a su... Y ojalá fuera el actor de Homelander, ¿no? Soldier Boy, el que fue uno de los mejores personajes de la serie en su temporada debut, acabó haciéndole más mal que bien a esta temporada final. Y mira, que sí. dejó de decirlo, porque a mí me gusta mucho el personaje. A mí también. No se puede tapar el sol con un dedo. Para quien no lo sepa, el actor de Soldier Boy, Jensen Ackles, anteriormente fue uno de los protagonistas de Supernatural, una serie creada por Eric Kripke, quien también es la persona detrás de The Boys. Así que sí, básicamente Eric le dio más chamba a su viejo actor, los protagonistas de Supernatural, una serie creada por Eric Kripke, quien también es la persona detrás de The Boys. Así que sí, de la serie. básicamente Eric le dio más chamba a su viejo amigo Jensen, contando con él para otro de sus proyectos, y no hay nada de malo en eso. No tiene nada. El problema es que Eric parece estar obsesionado con Jensen, forzando la participación de su personaje mucho más de lo necesario. Incluso dedicó medio capítulo para que se reuniese con el resto del elenco de Supernatural, como ya señalé antes. Se parece a Butcher, sin barba. Y todo para promocionar el spin-off que ha desarrollado con el único propósito de seguir centrándose en él. De verdad que no puedo evitar pensar que aquí hay algo más que una estrecha amistad, al menos desde el punto de vista de Eric Kripke. Este cariño por Jensen, que desembocó en el gran protagonismo de Soldier Boy, podría no haber estado tan mal. Pero es que el personaje que es demasiado. No da para más. O es demasiado, claro. Como lo tratan. Lo congelan y lo descongelan tantas veces que la parodia del Capitán América queda reducida a un chiste ridículo. El 80% de sus diálogos, como ya dije antes, son referencias sexuales sin gracia. Y lo más interesante que tenía, su reducida dinámica con su hijo,
Oscila tanto entre el asco y el cariño retorcido que termina siendo inconsistente, sobre todo cuando entran en juego factores externos como el amor por Clara. Porque en un capítulo quiere matarlo sin piedad y en el siguiente le ayuda a ser inmortal, solo para decirle en el siguiente que no quiere verlo nunca más porque lo odia. No digo que esté mal que su compleja relación abarque un amplio rango de sentimientos, pero no es creíble saltar así de un capítulo a otro. Por si fuese poco, tras haberle dedicado toda la temporada para anunciar Pop Rising, ni siquiera podemos tener la conclusión del personaje aquí, No. pues como no podía ser de otra, parece que ese último chocolate casero se cocinará en su puto spin-off. Que sí creo que estará bien, solo si lo veo. 7. La hermana Naka. Sabía. Llamadme cucardo, pero de verdad que a mí me gustaba el personaje, la considero de lo mejor de la Yo no vi la cuarta temporada. temporada 4. Por supuesto, eso era gracias a su curiosa dinámica con el Homelander, siendo uno de los pocos personajes que podía hablar cara a cara con él sin cagarse encima, e incluso atreviéndose a manipularlo por el bien de alguna supuesta meta superior que por aquel entonces desconocíamos. Pero lo siento, Pedro Sánchez, hasta aquí llegó mi apoyo a las mujeres negras fuertes e independientes, porque vaya putísima desgracia de personaje. Para empezar, todo el misticismo sobre sus verdaderas intenciones se fue a la basura cuando reveló ser una Edgy aburrida que solo quería causar un enorme caos para que la dejasen en paz y leer tranquila en su búnker. Y su supuesta tremenda inteligencia, la de la mujer más sabia del planeta, acabó siendo víctima del cliché más quemado posible. ¿Qué? Porque resulta que en el momento de la verdad, el cerebro no pudo entender Ah. el corazón. Esto da la vuelta completa al concepto del personaje y acaba siendo un insulto para la inteligencia. De todos modos, no puedo culparla mucho porque ya me dirás quién en su sano juicio podría haber previsto que después de que el Soldier Boy viese un vídeo de su propio hijo masturbándose con el muñón de su difunta examante, llegaría a la conclusión de que lo mejor para honrar la memoria de esta mujer a la que tanto amó era respetar ese vínculo pseudo-incestuosamente compartido y convertir a Homelander en inmortal aunque él mismo lo odiase, porque es lo que Clara hubiera querido. Una vez más, ni yo me creo la putísima barbaridad que acabo de decir en voz alta. Literal. Parece una parodia. Dentro de la parodia. Pero eso es exactamente lo que pasó. La pobre hermana sabia infravaloró lo mal escrito que estaba el putísimo Soldier Boy y la propaganda de Bob Rising acabó siendo más fuerte que ella. Pero Qué pena, qué pena. no podemos excusarla del todo, porque la propia Ashley Krista, deidad redentora, el único personaje salvable de esta serie, ya le había avisado de que tuviese cuidado porque Soldier Boy parecía tenerle un cariño raro a su hijo. Así que me cuesta creer que la jodida mujer más lista del planeta dejase pasar por completo un comentario tan revelador y que obviamente iba a afectar a cualquier plan que tuviese respecto a ellos. O sea, sí, Te obviamente. avisan de que esos dos se llevan medio bien y lo apuestas todo a intentar joder esa relación que ni siquiera entiendes completamente, en vez de aprovecharte de tu gran inteligencia para desarrollar una infinidad de planes que no tengan tanto margen de error. Es que no tenía ni plan B, la jodida. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando un personaje... Bueno, es tan egocéntrica, ¿no? Que no tienen plan B. Un personaje súper inteligente es escrito por gente que no lo es tanto. Claro. Que las carencias se notan incluso más debido a las altas expectativas puestas... Ah, pero Simandias es otra cosa. en su Es otro nivel. y en consecuencia te queda un personaje ridículo. Tras su fraudeada histórica, la hermana sabia acaba reducida a un chiste, lobotomizándose y meándose encima como si fuera un fan de Jujutsu Kaisen. Pero casi que era mejor que se hubiese quedado solo en eso antes que aliarse con los chicos y contribuir al infame desarrollo de la Kimiko Ex Machina, Claro. que fue justo lo que hizo. Para hacer soluciones mágicas sí que fue lista la hija de la gran puta, ¿eh? La gota que colma el vaso es que pese a ser uno de los principales apoyos del patriota, acaba teniendo uno de los finales más felices, perdiendo los poderes que tanto Sí. odiaba y pudiendo vivir libre, feliz y en paz. Pero no hay que olvidar que ella fue la que ideó los campos de concentración y las masacres contra los seguidores de Luz Estelar. Y ni siquiera nos vale la excusa de que solo le seguía el rollo al patriota para sobrevivir. No, ella también es sádica. Ella misma Claro. dejó claro que su deseo era la guerra absoluta, así que no es como si hubiese tomado duras decisiones en contra de su voluntad. Sea como sea, al menos el personaje nos... Ojalá hubiese pasado eso, ¿no? De el virus liberado. Eso lo hubiese hecho más interesante a esta final de temporada. Un último mensaje bastante claro. Bastó con volverse retrasada mental y que empezase a ser fan de Harry Potter. Que cada uno lo interprete como quiera.
8. Bueno, se entiende, ¿no? V1 fue una pérdida de tiempo. Sí. Ya dije antes que nuestro querido Soldier Boy dio paso a una de las peores subtramas. Claro, porque ni siquiera se siente, o sea, el poder que tiene Homelander con el V1. Se supone, ¿no? Que tiene muchísimo más poder que el compuesto B que tiene. Pero no se siente nada. Se siente prácticamente igual. Y esa fue, por supuesto, la de la búsqueda del V1. Básicamente, aunque el Homelander estaba listo para desatarse, resulta que los chicos crean un veneno anti-supers que podría detenerlo. Veneno al que Soldier Boy sobrevive, revelándose que el V1 que se inyectó a los héroes más antiguos es la clave para resistirlo. A partir de ese momento, prácticamente toda la puta temporada se basa en una carrera entre los chicos y el Patriota por obtener las últimas muestras de V1. Con los primeros queriendo evitar que el villano se vuelva inmune a lo único que podría matarlo, y con el segundo queriendo obtenerlo para, además de eso, ser inmortal y establecer su reinado por siempre. Y así, tras un montón de vueltas y un montón de relleno, desde visitar al Gustavo de Breaking Bad, tener que sobrevivir a unos hongos para referenciar a The Last of Us. Sí, no, porque, o sea, estaba el equipo de Deep con Black Noir y ya. Ah, no, y la pelona. La pelona telepática. Y lo secuestran a ese tipo. Al negrito. Al viejo. Y ya. Y no sirvió para nada más. Pasarse medio capítulo referenciando al elenco de Supernatural y hacer una visita al geriátrico, finalmente el Patriota consigue el V1. Y de la forma más estúpida posible. ¿Por qué lo hizo? Decía de la hermana estúpida como lo comentamos. Ahora sí que todo parecía perdido. Ahora sí que el Patriota se iba a desatar. Pero nada, tranquis. Oye. Los protas escaparon de él por arte de magia. Literal. Y no solo eso, sino que de la putísima nada y en pleno penúltimo capítulo. Claro, debe empezar el próximo episodio con, no sé, una pelea al menos. Se nos revela que los chicos siempre tuvieron un plan B. Convertir a Kimiko en Plan B que no se menciona nunca. una Soldier Boy 2.0 capaz de quitarle los poderes al Patriota con su radiación. Entonces, ¿para qué cojones perdimos tantísimo tiempo con la puta búsqueda del V1? Literal. Literal. No le parezca tan mal, pero quiero resaltar eso. Que en vez de dedicar la temporada a la resistencia de los chicos contra el imperio del terror del Patriota desatado, lo gastamos en la búsqueda de una mafufada que resulta que al final nunca fue tan vital porque los chicos pudieron sacarse del culo otra solución en tiempo récord. Una subtrama que representa en gran medida todos los problemas de esta temporada. El ritmo lento, capítulos de relleno, el Patriota que no se desata, el Soldier Boy metido con calzador, la hermana sabia siendo una estúpida y los protas sobreviviendo a puro guionazo. The Boys temporada final, chaval. 9. Oigan, pibes, ¿a qué hora se desata el Homelander? Nunca. En serio, toda la serie apuntando al momento en el que el Homelander se desataría por completo y destruiría todo a su paso sin ninguna limitación. Se supone, ¿no? Que se iba a desatar en el final. En la cuenta regresiva, ¿no? De los infieles. ¿Qué decía? De su régimen. Y vienen los chicos, ¿no? Y lo detienen. Solo para que acabase pasándose la temporada. Que hubiese estado bueno, ¿no? Que matara a los infieles, ¿no? Que no creían en el nuevo dios. En él, o sea, básicamente. Y, o sea, los chicos estuvieran como en una cuenta regresiva. O sea, contra el tiempo, ¿no? Para detenerlo y que deje de eliminar a gente inocente. Al final, dando vueltas buscando el V1 y parodiando a Trump. Queda ese maravilloso final de la temporada 3 cuando mató a un hombre delante de todo el mundo y la gente le aplaudió. Literal. Nunca superaré esa sonrisa cuando se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiese sin enfrentar ninguna consecuencia. Es que esto también es un meme, ¿no? O sea, por lo bien actuado que lo hace Anthony Starr, el actor. Y sin embargo, salvo por matar a los que le molestaban o le mentían a la cara, estuvo bastante de chill. Literal. Incluso después de conseguir el jodido V1, seguía ahí en su despacho, más preocupado por crear su religión, intentando convencer a la gente con propagandas que imponiendo su reinado del terror a la fuerza, algo que le habría resultado mucho más fácil. Sí, obviamente hizo barbaridades y también seguía muriendo gente. Pero creo que cuando los putos... Y ni siquiera estaba hermana sabia o Sister Sage como para tipo aconsejarle, ¿no? Que eso era lo más óptimo. Era literalmente Homelander.
Y Ashley. Desde la temporada te lo mostraban arrasando el planeta. Lo lógico era esperar un poco más de brutalidad y caos. Ojo, yo Literal. entiendo que los pósters no tienen por qué enseñar algo que vaya a pasar de esa forma exacta, sino que el objetivo es transmitir una sensación respecto a lo que se verá en la temporada. Pero es que yo personalmente no sentí nada remotamente parecido. Por supuesto, ante las críticas por tanta... Adivina quién hizo cosas peores. Homelander desatado en la temporada final. Eso nunca pasó. El actor de Frenchy cuando estuvo en el ejército de Israel. Uy. vendida de humo, no tardó en salir el Eric Kripke a aclarar que nunca le interesó retratar un mundo posapocalíptico y que prefería mostrar un mundo más cercano al nuestro, así bien crítica social vivimos en una sociedad. Para otro producto que hace crítica social, yo prefiero lo otro. El mundo postapocalíptico es muchísimo más interesante que eso. Ya, qué fácil decir eso tras haber vendido al puñetero Homelander desatado durante 5 temporadas solo para que la medida más radical que acabó tomando fuese prohibir la leche de almendra. Al final, lo único cierto es que en la temporada final Homelander se sintió incluso menos peligroso, salvaje y Sí. brutal que en las primeras. Y eso es simplemente imperdonable. Quizás cuando persiguió a A-Train, ahí se sintió un poco amenazante, ¿no? 10. El mejor fichaje de última hora. Admito que este punto es muy personal, pero es que me encantó este tipo. Aunque fue introducido Sí. en esta temporada, el puto All-Father rebosaba carisma con cada aparición. Sí. Y se comía la pantalla en todas sus escenas con esa gran sonrisa resplandeciente. Y precisamente por eso yo esperaba algo más de él. Sí, sé que ¿Qué solo más? era un lacayo del patriota cuyo trabajo era venderlo al mundo como un nuevo dios, y a eso se dedicó toda la temporada. Pero había un no sé qué en algunos de sus gestos y miradas que me hacían creer que podía haber algo más. No sé, como que ¿Qué yo cosa? sentía que estaban construyendo algo con él, alguna especie de arco, no digo Ah. arco de redención, pero como que a veces parecía que él mismo dudaba de si estaba haciendo lo correcto al traicionar a Jesucristo y cambiarlo por el patriota. Incluso tenía un pasado con luz estelar. Ya os digo, quizás solo fueron imaginaciones mías y como suele pasar, me inventé un personaje. Claro, no. Hace gestos, ¿no? Como tipo de desaprobación por toda la nueva religión de Homelander, pero queda en nada. O sea, como sea, me quedó a deber. Sí. Al final, como no podía ser de otra en esta serie de remierda, vino gracias a una táctica a medio camino entre un chiste sexual y una referencia a Marvel. Típico de The Boys. 11. Noir 2 existe, pero ¿por qué? Claro. No, en serio, con Oh Father sé que es mi culpa por esperar algo de él, pero cualquier expectativa sobre este cabrón es 100% culpa de la serie. Es que no. O sea, ¿quién espera algo de él? Y es que se nota que crearon este segundo noir solo para juguetear un poco con el infame giro argumental del cómic en el que se revelaba que Noir era un clon del Patriota. Eso hubiese estado más interesante, honestamente. O sea, de la nada viene, ¿no? Pero le hubiese dado mucha más acción al capítulo. Pero aunque obviamente no iban a ir por ese camino, No. uno no puede evitar preguntarse cuál era el propósito original de incluir a este personaje en la serie. Es el sustituto de una de las pocas personas que apreciaba Homelander y de uno de los personajes más ligados a Soldier Boy. Sí, se supone que era su amigo en un episodio de animación. Habría estado mejor que apareciera, ¿no? Al final. Y que lidiara con... O sea, que lidiara, ¿no? Con Soldier Boy estando en los 7 y Homelander protegiéndolo. ¿Cómo hubiese reaccionado él? Pero no tiene ninguna escena con ellos, ninguna oficialmente en la serie, porque Claro. es una escena eliminada que podéis buscar si os interesa, Ah, no en sabía. la que se veía al patriota abrazarlo intentando revivir la sensación de abrazar al original. Sea como sea, incluso le dedicaron parte de un capítulo para que lo conociésemos un poco más y tenía todo ese rollito de la actuación de método y de obsesionarse por ser la copia perfecta del Noir original. Imaginad si se hubiese vuelto tan loco por ser Noir 2 que le hubiese plantado cara al Soldier Boy. Eso es... Bueno, él no sabía, ¿no? O sea, es imposible saber que Black Noir sufría maltrato, ¿no? Y tenía como rivalidad con Soldier Boy. Pero hubiese estado bueno. Habría estado loquísimo. Claro. Al final, Mucho más interesante, ¿no? Que al final lo que resultó. estuvo ahí para causar la caída del profundo.
Algo que honestamente no necesitaba de ninguna ayuda extra porque ese tipo es experto en joderse la vida solo. Literal. Eso sí, lo más irónico de todo es que el pedazo de random de Noir 2 le acabó provocando un daño mayor a la Tierra que el Homelander desatado. Claro, por los peces. Pues el desastre medioambiental que provocó para Claro, joder claro. al mundo mató a millones de peces. Algo que obviamente debería tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Literal. En fin, personaje rarísimo, el Negro Oscuro segundo. 12. El extraño final del mejor personaje de la ficción. Oh sí, es la hora de hablar de The Pig, el profundo para los amigos. Uno de los personajes más geniales de esta serie y posiblemente aquel con la escritura más consistente. Eso es un buen meme. Sí, la historia del profundo es la historia de un imbécil que lo tenía todo, cayendo en una infinita espiral de autodestrucción únicamente por sus propias decisiones de mierda. La viva imagen de que en el sótano del fracaso siempre hay un piso más abajo. Literal. Teniendo todo esto en cuenta, su final fue más Literal. o menos adecuado, con Luz Estelar dándole la oportunidad de redimirse o por lo menos de parar de una vez, y él negándose de la forma más infantil posible, solo para acabar. Hubiera estado bueno que se revelara al menos si tuviera un poco más de huevos y lo enfrentara a Homelander con Luz Estelar, como le dice, Starlight. O que simplemente lo dejara Starlight. Y que, o sea, que Starlight supiera que no es querido ni en el mar. Y lo dejara así, viviendo en paz. Bueno, en paz no. Sintiéndose miserable él mismo. En el mar, devorado por los peces a los que traicionó. Admito que yo esperaba que él acabase vivo, pues es Claro. uno de estos personajes patéticos para los que creo que la muerte es un alivio. Así que me hubiese gustado verlo afrontar las Literal. consecuencias de sus actos un poco más. Incluso es bastante triste que siendo una de las pocas personas, quizás la única, que de verdad le tenía un amor incondicional al patriota, lo Bueno, era por miedo, ¿no? Era porque le tenía miedo, sin más. despreciase tantísimo. Me habría gustado ver una mayor reflexión. Es porque estaba proyectando cuando le dice que... cuando está con O'Father, ¿no? En la Casa Blanca. Y viene Deep y dice que no reconstruya a los 7 y que lo haga el líder. Y Homelander le dice que no, que es patético. Y que siempre le has despreciado, algo así. Y bueno, se está proyectando, ¿no? Porque Homelander es patético en el final, en su final. Sobre eso. Pero bueno, el tema con su final no es tanto que esté mal escrito, sino que abre muchas preguntas. Y es que cuando los peces lo atacan, no lo hacen buscando venganza por el accidente del oleoducto como dijeron que iban a hacer, sino buscando justicia por la Pulpo Ambrosius a quien el profundo mató en secreto. Así que, ¿cómo es que los peces conocían la muerte de Ambrosius si ninguno estuvo presente? Bueno, también como los peces sabían que él promocionó el oleoducto. Algunos fans quisieron darle más profundidad al asunto, teorizando que los peces no son inteligentes realmente y que ellos representan las emociones reprimidas del profundo. No creo, yo honestamente creo que, como dijo, ¿no? En el video de Luis de Witt que vimos, que como Deep sabe los pensamientos de los peces también saben los pensamientos de él. Y de forma involuntaria supieron todo eso. Así que él mismo les habría ordenado inconscientemente que lo matasen debido a su sentimiento de culpabilidad. Está interesante. Teoría curiosa que le daría muchas capas al personaje si no fuese porque no tardó en salir el Eric Kripke a declarar que el pulpo que mató al profundo era simplemente el primo de Ambrosius. Por eso supo que esta estaba desaparecida. Así que XD. De todos modos, sigue siendo una muerte súper rara porque se suponía que el Deep nadaba rápido, pero aquí no lo hace, y se suponía que tiene una piel súper endurecida. ¡Ah, qué asco! ¡Ah! Me da cosa ver esto. Y justo la para, ¿no? Pero me da cosa, qué asco. Qué bueno que sí se murió. Pero lo perforan como si nada. Que aquí hay otros que teorizan que su muerte horrible, con un tentáculo saliendo de la boca, es un reflejo del abuso que cometió contra Luz Estelar. Puede ser. No sé yo si esta serie podría tirar un simbolismo tan profundo. 13. Tampoco es tan profundo. O sea, es algo básico. Mis papis. Bueno, ya le dimos caña a los 7, toca empezar a ir con los chicos. Y como estos siempre van en pack, también les doy el puesto compartido. Hyugi y Annie. Mi problema con ellos dos es que simplemente me resultan aburridos, y especialmente a estas alturas de la serie.
No sé si habrá Sí, porque no aportan tanto, ¿no? O sea, se supone que el final es entre la rivalidad de Butcher con Homelander. Y Hughie puede aportar, pero Starlight honestamente no tanto. un fan de ellos escuchando esto, pero de verdad que siento que podrían ser bastante mejores. Sí. Creo que lo único que me Bueno, esta es súper tonta, ¿no? gustó de Annie esta temporada fue cuando visitó a su padre, que de nuevo se sintió como algo que habría estado bien ver antes de esta recta final, la verdad. Literal. Respecto a su relación con Hughie, ambos son víctimas del cansino. Ay, es que yo me preocupo mucho, por eso me alejo de ti. Aunque eso lo único que haga sea ponerlos más en peligro por andar haciendo el imbécil. Claro, eso ya es Y cliché. por otro lado, para ser supuestamente una de las más fuertes, cualquier random le costaba horrores. Creo que Literal. Y eso que puede volar. nunca la vimos liberar su verdadero potencial a este tremendo fraude. Y culpo a la falta de presupuesto de ello, la verdad. Y luego aún se atreve a ir a buscar movida embarazada, pedazo de alucina. Hughie, por otro lado, se mantuvo exactamente igual que siempre, siendo el bonachón optimista que cree que siempre hay esperanza, z. Y No entiendo. está mal porque, o sea, contrasta con Butcher, especialmente que es la temporada final, ¿no? Pero hubiese estado mejor que le dieron más protagonismo entre la relación de Butcher y Hughie. Que ese es el punto del personaje Claro. y de su dinámica con Butcher. Sí. Pero es que honestamente debió haberse muerto 50 veces. No se puede por la vida con esa actitud de mierda, tío. Toda la temporada con Butcher, que literalmente le dijo en 1000 ocasiones que no le importaba matar a su novia con el virus, y aún así se quedó a su lado todo el tiempo a ver si cambiaba de opinión. Pero bueno, que al final acabaron bien Hughie y Annie, casados y con Claro. una futura hija. Así que los fans de Fullmetal Alchemist dirán que esto es un finalazo, supongo. Sin embargo, No, yo me obvias. pongo a pensar en Hughie y recuerdo que todo empezó porque el A-Train mató a su novia, Ya. ella cuyo nombre ahora le va a poner a su hija, y porque Bog encubrió el crimen, lo que llevó a que quisiese vengarse de la empresa. Ahora su historia concluyó, pero A-Train al final fue tremendo tipazo y Bog sigue ahí tal cual y seguirá haciendo lo mismo a futuras víctimas de sus supes. Literal. Así que, ¿de qué coño le sirvió a Hughie toda esta loca aventura? Es verdad, ¿no? Por eso digo que debieron, o sea, de tener el final de Homelander como en el antepenúltimo episodio, ¿no? Para desarrollar todo eso. En el penúltimo último episodio. En donde ya se enfrenta, ¿no? A Butcher, que quiere liberar el virus. Ah, sí, para ligarse a una rubia. Tremendo ganador. La verdad que sí. 14. Leche materna existe. ¿Pero por qué? Cuando me preguntan por el personaje más desperdiciado de The Voice, mi respuesta siempre es leche materna. Siempre que me acuerdo de él, claro está. Es raro, porque por un lado era uno de los personajes con más potencial dramático, pero por el otro como que nunca se acabó de hacer nada con él. Quería vengar a su abuelo y a su padre, quienes Sí. sufrieron por las acciones de Soldier Boy, lo que lo llevó a esta sangrienta misión. También estaba lo de alejarse de su familia al haber aceptado su inminente muerte en esta búsqueda de venganza, lo que le sumaba unas cuantas red flags. Y también estaba su creciente tensión con el carnicero, con numerosas escenas estableciendo que, pese a haber sido amigos, sus ideales cada vez eran más opuestos, de Claro. la forma que el bueno de Marvin odiaba en que se estaba convirtiendo al volverse el segundón de ese loco. El resultado natural de todo esto es que en el cómic es el propio carnicero quien acaba con él en uno de los momentos más duros de la historia. Pero aquí, Sí. pues no, Hubiese estado bueno ver eso. simplemente siguen siendo amigotes hasta el final. Ah. Incluso se vendió un humo que flipas titulando un capítulo como El francés, la mujer y el hombre llamado leche materna, aludiendo a la posible muerte de los tres como en el cómic, pero no hubo putísimos huevos y al final solo cayó el Frenchy. Entonces, Hay huevos, hay huevos. tenemos a este personaje que nunca llega a tener su momento contra Soldier Boy, Claro. con el que nunca... Bueno, también no. O sea, ¿cómo puede serle frente a Soldier Boy siendo realistas? Porque aquí en esta escena del Hirogasm le iba a enfrentar, ¿no? ¿Con qué? ¿Con un bate, creo? Ah, no, es después, cuando está peleando con Homelander, Soldier Boy. Lo quiere enfrentar a Mother's Milk. Con un bate, una barra de metal, algo así. Pero siendo realistas, ¿qué puede hacer? O sea, inyectándose el B1 temporal, sí puede. Pero él estaba en contra de eso. con el que nunca se acaba de desarrollar esa tensión con Butcher,
y que como consecuencia Qué pena. tampoco se muere. Entonces yo me pregunto una vez más, ¿cuál es el punto de leche materna? Porque sí, un par de escenitas, como cuando ayuda a escapar a la chica de los cuervos, o Sí, cuando eso le sí cuenta a estuvo Annie bueno. el significado de su nombre, donde se nos muestra su gran bondad, como si el mensaje fuese que pasase lo que pasase, no dejaría que tanto horror y violencia corrompiesen su corazón. Pero ¿acaso eso no es todo el punto del putísimo Hyugi? Redundante, si me preguntan. Pero bueno, digamos que su venganza contra Soldier Boy sí se cumplió con éxito al adoptar al nieto de este y darle el N-Word Pass. Porque sí, al final Ryan se va con él y con su familia por la putísima cara y sin ninguna conversación previa. Claro, pero sí le dice justamente, ven conmigo. No sé si ven conmigo, pero lo socorre, ¿no? Después de todo eso, después de la pelea. Porque algo había que hacer con el muchacho, supongo. 15. Kimiko Ex Machina. Por supuesto, la peor de todo el grupo es obviamente la pobre Kimiko, un personaje completamente masacrado esta temporada. Cuando habla, o sea, innecesarias. Ya lo fuimos comentando por encima, pero básicamente comienza la temporada totalmente obsesionada con el sexo y hablando como vídeo parodia de San Andreas Loquendo 2007. Literal. Hasta que se acabaron las bromitas y decidieron convertirla en el guionazo definitivo para derrotar al Homelander. Cualquiera. Rusheando lo que llevó años de investigación en un par de días. Literal. Es que es surrealista. Aún no entiendo por qué lo que funcionó con Soldier Boy funcionó con ella también. Vale, que estaba la hermana. Claro, porque se supone que tiene Soldier Boy, ¿no? Lo resistió porque tiene super resistencia. Lo puede aguantar. Kimiko no. Tiene regeneración, pero no sé si... No, super resistencia no tiene. Tenían los documentos, pero es tan conveniente que me saca muchísimo Literal. de la historia. Más aún sabiendo que esto fue la solución de última hora al haber cagado el objetivo de toda la temporada, que era impedir que el Patriota tuviese el V1. Yo de verdad llegué a pensar que se iban a marcar un Juego de Tronos y que sería Kimiko la que le diese el golpe final al Homelander, así bien su versión de expectativas esa no la viste venir. Hubiera estado bueno, ¿no? Que Butcher se autoinmolara con Homelander. Pero no. De hecho, creo que la actriz bromeó con eso y todo. Gracias a Dios no fueron tan reventados, pero que conste que no me hubiese extrañado visto el nivel. La verdad que sí. Por si fuese poco el convertirla primero en un chiste y luego en un guionazo, también le dieron la escena más cringe de toda la serie, tan El fantasma. fuera de tono que hasta parecía una parodia. ¿Qué cojones fue esa última visión del Frenchie en medio del combate final para darle fuerzas con el poder del amor? Literalmente lo último que me esperaba ver en The Voice, una pastelada anime shonen. Literal. Que sí, está bonito supongo, pero esas emociones eran para el funeral. No me puedes poner una escena El funeral con chistes. así justo en el final de una serie que siempre se declaró contra los clichés. Es literalmente perder toda la identidad de esta. Durísimo, hermano. Es que es así. Pero bueno, lo cierto es que de Frenchy no tengo nada malo que decir, la verdad. Me gustaron mucho sus últimas palabras y cómo definió estuvo bien. al Patriota con lo de que seguro que nunca había bailado, describiéndolo así como un miserable que nunca había disfrutado la vida ni formado una conexión con nadie. ¿Cómo? ¿Que si no critico a Frenchy es porque me han sobornado ellos? No, ¿qué va? 16. Muy gracioso, pero con otras religiones no os atrevéis, ¿eh? Literal. Aprovecho el chistecito Solo cristianismo anterior para conectar con lo profundamente judía que es esta serie. Mi ley. Y ya reconozco ninguno más. O sea, basta con ver los nombres de todos los involucrados. Minifie, Grovety, Makeliok, Usher, Doumit, Pej, Breyer, Cash, Fukuhara. Es mágico. Por eso nos sorprende que parte de la trama de esta temporada de The Boys es hablar de la religión cristiana de la forma más blasfema posible. Literal. Está gracioso una vez, 2, 3, 4, pero Dios mío, qué pesados. Entiendo que quieran ir de modernos y críticos con la religión, pero por lo que sea, solo... Eso ya honestamente está un poco desfasado, ¿no? De burlarse de la religión. South Park ya lo hizo hace años. Otras series lo hicieron hace años. Con otras religiones no. Esto es contra la de nuestro Señor Jesucristo, Claro. por lo que sea.
No me malinterpretéis, no es que me ofenda especialmente que se metan con Jesús. Lo que me ofende Claro, es una serie. ¿A quién le ofendes? es que siempre es el blanco fácil porque con los otros no hay putísimos huevos. Literal. Y además, aunque solo sea desde un punto de vista narrativo, está tan pasado de rosca que es ridículo. Toda la trama religiosa de la temporada empezó porque el Homelander tuvo un sueño profético con las tetas de Madeline, que se le apareció como un ángel, lo cual para un chistecito estaba bien, pero Está bueno el chiste. al final esto se tomó demasiado en serio y acabó determinando el resto de la historia hasta el final. Es insultante, ya no solo a la religión, sino a todos los que alguna vez se tomaron la trama en serio. Porque una cosa es tener complejo de Dios y otra literalmente querer convencer al mundo de que Jesucristo te ha elegido como sucesor porque soñaste con las tetas de tu wife. Para una serie que comenzó siendo una mordaz crítica contra la manipulación de las grandes empresas, entre otras cosas, esto se sintió La manipulación, la hipocresía. tan ridículo que parecía otro programa. Y precisamente por la calidad mostrada en las primeras temporadas, sé perfectamente que si estos judíos hubiesen querido criticar la religión desde un punto de vista serio, podría haberles quedado algo decente. Sí. Esto solo fue una chorrada. Y por supuesto, la explicación Ese video. siguiente. 17. Uy. Imaginas sacrificar toda tu serie solo porque estás ardido con Trump. Es que aún no me lo creo, de verdad. Pero es una realidad. El Eric Kripke y su equipo decidieron arruinar cualquier seriedad de la trama solo para potenciar su agenda anti-Trump. Ya lo comentamos antes un poco, con esas declaraciones de que prefirieron intentar representar un escenario más realista en vez de uno posapocalíptico. ¿A quién de Estados Unidos le importa, honestamente? A alguien de fuera, digo. La política de Estados Unidos. Claro, porque el objetivo al final no fue establecer a Homelander como este imponente jefe final que habían construido 4 temporadas. Está bueno, Fue eso. convertirlo en un puto payaso delirante que sirviese únicamente de parodia del trompetas. Porque la serie prefirió hacer una crítica política actual en vez de seguir su hilo narrativo. Por ejemplo, uno de los puntos más vitales de la serie, el incidente del avión, fue resuelto de un plumazo con el Patriota asegurando que el vídeo era inteligencia artificial. Literal, todo eso. Tal y como hace Trump con cualquier Just blame prueba incriminatoria. Lo cierto es que la obsesión con el héroe Salvador de Venezuela es algo que en mayor Salvador. castiga a todas las series estadounidenses actuales. Y sí, puedo entender que Trump es tan puto personaje que es muy tentador referenciarlo, tirarle alguna pullita siempre que se pueda. Pero un poco, no tanto. Especialmente si tu historia O sea, no exageradamente. está ambientada en la actualidad. Es más, Trump también tiene tal complejo de Dios que incluso ha compartido imágenes de él mismo como Jesucristo. Claro. Y eso sucedió después de que se grabase esta temporada. Así que sí, los actos de Homelander son uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción. Pero una cosa es una crítica, una sátira o una referencia, y otra que toda la trama pase a ser eso, propaganda anti-Trump. Literalmente en el último capítulo hay una escena tirándole mierda a una parodia de Elon Musk, obviamente por su amistad con Trump. Y cuando os diga más tarde qué contenido cortaron para meter eso, os vais a cagar del enfado. Uy. Me voy a enfadar. ¿Qué podría ser lo que cortaron? Posteriormente, el Elon Patético. obviamente se enfadó y puso un tuit, a lo que el Kripke dijo que esa fue la mejor crítica. Oh my god, esta fue la reseña para la que The Boy dijo Homelander. Ok. La serie. Ya me jodería que tras todas las críticas que hubo, el enfadar a Elon Musk sea lo único que te consuela. En fin, esta obsesión con Trump llegó a un punto tan exagerado que el propio Anthony Starr, el actor de Homelander, tuvo que agarrar de la Un genio, un genio. solapa al Kripke y decirle, tronco, ¿de qué vas? Literalmente le tuvo que pedir que frenase un poco con la trampificación. Nunca fue el objetivo de que Homelander sea una parodia de Trump. Obviamente no, porque era antes de que Trump fuera elegido. Bueno, surgió la serie, Diego. No es una caricatura de Trump. Eric Kripke revela el enfoque de Anthony Starr para interpretar a Homelander. Es que es verdad. Del personaje, Es verdad, es recordándole que Homelander no era simplemente una caricatura Literal. de que era alguien con matices y con su propio mundo interior. Sin embargo, yo creo que ese toque de atención no fue suficiente,
Pues por mucho que me duela admitirlo, el Patriota acabó completamente flanderizado. Qué pena. Esos matices se perdieron y se volvió un loco obseso de las tetas y de la leche, acabando como un personaje mucho más ridículo que intimidante. Porque claro, si Homelander era Trump, no podían permitirse representarlo como una verdadera amenaza que infundiese terror o darle aura. Es patético, Trump, digo, pero sí impone un poco de terror. Porque principalmente, ¿no? Está en un alto mando y puede zafarse un tornillo. Bueno, ya se le ha zafado, ¿no? Pero más, digo. Yo honestamente hubiese hecho esto de Homelander desatado. Hubiese sido más satisfactoria la caída de él. Ya que eso sería lo mismo que engrandecer al Naranjito. Todo lo contrario, había que convertirlo en un loco, humillarlo, pisotearlo y hacer que perdiese cualquier seriedad, como si la temporada fuese la fantasía de los creadores por hacerle lo mismo a Donald Trump. Y por supuesto, eso nos lleva a su triste final. Sí. 18. Por favor, amigo, te chuparé el pene. Así llegamos al clímax prometido. El Había estado bueno ver esto. sangriento y brutal combate entre Butcher y Homelander. La escena que tanto Sangriento es, pero debió durar muchísimo más la pelea, ¿no? habíamos esperado y que se había construido durante Porque esta, la del Hirogasma, justamente, ¿no? Justamente lo puso. Qué buen momento. Esta es buenísima. todas estas temporadas. El esperado choque entre el carnicero vengador y el patriota con complejo divino. Vale que el camino fue un poco accidentado, pero finalmente estamos ahí. Ah, que ya se acabó. Eso fue todo. Pues sí, hijo, sí. Qué putísima decepción. Ya era Literal. decepcionante desde que la icónica página del Butcher entrando en la Casa Blanca de frente fue relegada a ser únicamente referenciada en un póster promocional. Mira, justo se me ocurre, ¿no? Una idea que en la batalla del Hirogasma tuviese el Butcher el poder de los tentáculos. Y en la batalla de la Casa Blanca se introducía, ¿no? El B1 temporal. Y que tuviera los rayos láser, ¿no? Y la super fuerza. Eso hubiese estado muchísimo mejor. Y esa escena de los rayos entre ellos, ¿no? Ha estado buena eso. Y tipo, da a entender mucho más, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. Butcher y Homelander. El esperado choque entre el carnicero vengador y el patriota con complejo divino. Vale que el camino fue un poco accidentado, pero finalmente estamos ahí. Ah, ya se acabó. Eso fue todo. Pues sí, hijo, sí. Qué putísima decepción. Ya era decepcionante desde que la icónica página del Butcher entrando en la Casa Blanca de frente fue relegada a ser únicamente referenciada en un póster promocional. Entiendo que no había suficientes supes voladores para hacer la escena tal cual, pero es que ni lo intentaron. Claro, ni lo intentaron. O sea, no justamente volando, pero como carne de cañón, ¿no? Al frente. Y prefirieron hacer que Butcher y los suyos entrasen por unos túneles como ratas. Estas cosas me refería al principio del vídeo con la falta de ambición creativa. En fin, que pese a que era el momento más importante de la vida del patriota y que aún por encima sabía perfectamente que iban a ir a por él, Literal. los chicos pudieron irrumpir sin toparse con ninguna seguridad salvo una trampita y la oposición del padre y del profundo, que casualmente había regresado ese día. Los equipos se dividen y el Butcher llega junto al patriota, sumándose luego Ryan y la Kimiko ex machina. Si siguiésemos la lógica que la serie había mostrado hasta el momento, Homelander debería ser capaz de moverse mucho más rápido que la velocidad del sonido. Literal. O sea, si Homelander ya era veloz sin el B1 original, o sea, con el original muchísimo más veloz. En este propio capítulo final fue al espacio y volvió en un instante. Claro. Sin embargo, aquí es completamente incapaz de escapar de la Casa Blanca. Lo nerfearon muy, muy feo. Pero es que ni siquiera tendría que escapar, pues ya lo habíamos visto siendo Claro. lo suficientemente fuerte como para liberarse de un Butcher en mejor forma, acompañado de Soldier Boy y de Hughie potenciado. Tipo Literal. bastante más sólido que simplemente Butcher y Ryan, a quien anteriormente le había dado una paliza tremenda. Sí. Por si fuese. Por eso creo que Starlight y Deep, redimido de Peak, hubiese estado bueno que lo enfrentaran, ¿no? Porque, o sea, se supone que tiene los poderes maxeados, Homelander. Deben estar muchos más supers ahí deteniéndolo para derrotarlo.
Y los de Gen V, ¿no? Pudieron haber estado aquí también para detenerlo. De poco, sus rayos láseres capaces de partir a la mitad a Kimiko en episodios anteriores y que ahora parecían estar potenciados por el V1, Claro. de repente solo sirven para empujar. Así, privando al Patriota de su fuerza y velocidad de siempre, el esperado combate se vio reducido a unos pocos puñetazos en un despacho, consecuencia directa, una vez más, de la falta de presupuesto y o de ambición creativa. Yo creo que es ambición creativa. Estando tan jodidamente nerfeado por el mal de la trama, era imposible que Homelander ganase. Súper Y nerfeado. tampoco podía causar ninguna baja o herida grave entre los héroes, porque esto nunca fue planteado como un combate contra Homelander, sino como un fantasioso castigo a Donald Trump. Un castigo que concluye con una humillación pública televisada que dejase claro lo patético e impotente que es cuando le arrebatan su poder, rebajándose a chupar el pito de Butcher e incluso a ofrecerse a comer su mierda. Vaya paja se tuvo que hacer el crítico fantaseando con que esas palabras se las decía Trump a él. Por supuesto, estoy de acuerdo con que el final del Patriota debía de ir por esa línea independientemente de su trampificación. Claro, ¿no? Porque es patético. O sea, lo dijo, se lo dijo a Deep. Y estaba reflejándose él mismo. El propio actor, Anthony Starr, fue quien añadió las frases más humillantes del personaje, argumentando que ese era el final más apropiado para un villano tan ególatra y terrible. Claro. Sin embargo, uno no puede evitar pensar que aun con tal degradación fue demasiado fácil. Y ya no estoy hablando Sí, de es el que aún fue muy combate fuese fácil. una mierda, que ya vimos que lo fue, sino que alguien como Homelander no debería haber muerto tan pronto. Por su pasado y los horribles experimentos a los que fue sometido, sabemos que tiene una alta tolerancia al dolor, un dolor que siempre sintió incluso con sus habilidades regenerativas. Y sin Sí. embargo, aquí con unos puñetazos estaba completamente destrozado. Claro, podríamos argumentar que es porque estaba en shock y porque por primera vez sabía que podía morir, pero aún así fue raro. Personalmente, yo lo habría dejado vivo un ratito más, que experimentase la humillación pública de primera mano y que fuesen las propias masas quienes acabasen con él, algo así como le hicieron al Corsair. No creo. O sea, lo más apropiado es que Butcher lo acabe. Creo que la sacó barata. Murió sin ver de frente la reacción de la gente a su caída y apenas experimentó lo que implicaba vivir como un mísero ser humano normal e impotente. Bueno, eso sí hubiese tenido mucho más potencial, ¿no? Pero es complicado. Aunque supongo, ¿no? Que la batalla, si eso hubiese pasado, la batalla final sería en la calle. Así que su final no me resultó nada satisfactorio, la verdad. De todas formas, no considero que el Patriota haya sido totalmente arruinado, ni mucho No. menos, pues su cierre, dentro de lo que cabe, Sí, fue es satisfactorio. correcto, y aún lo mantengo alto como uno de los mejores personajes que nos ofreció la televisión estos últimos años. Solo lamento que su Es muy icónico por la actuación de Anthony Starr, justamente. recta final pudo ser muchísimo mejor si tan solo sus escritores no lo hubiesen limitado a ser solo una sátira política que envejecerá fatal con los años. Qué pena. 19. O adaptáis el cómic o no, pero ir a medias tampoco es la solución. ¿De verdad pensabais que el carnicero se iba a salvar? Y es que no. Es que está súper acelerada toda esta trama de Butcher, de Carnicero. Está súper acelerada. Nuestro antihéroe también fue víctima de que los escritores Sí. no tuviesen ni puta idea de cómo llevar al personaje, dudando hasta el último momento de qué decisiones tomar con él. Si con Homelander éramos eternas víctimas de la falsa promesa de que se iba a desatar, con Butcher sucedía exactamente lo mismo, solo que la promesa aquí era que iba a perder su humanidad. Temporada tras temporada, insistiendo en esa idea, en cómo estaba cayendo en la violencia y en la locura, y cómo eso lo iba a separar de sus compañeros hasta acabar volviéndose un villano incluso peor que el Patriota. En la cuarta, ¿no? Cuando acaba con Newman y todo se sorprende. O sea, Claro, es que esa es la trama del cómic. Ahí Butcher Claro. sucumbe totalmente a la oscuridad y acaba siendo el causante directo de la muerte de la mayoría de su equipo. es que es lo que más sentido tiene. Porque Homelander, como dije anteriormente, Homelander y Butcher son dos caras de la misma moneda. Todo para poder ejecutar su genocidio contra los superhéroes sin que nadie se entrometa en su camino.
En una de las mejores escenas del cómic, él admite que toda esa violencia nunca fue en nombre de Becca o para vengarla, Claro. sino que es tiempo Porque Becca nunca, nunca hubiese querido que Butcher se convirtiera en un monstruo. por su propio deseo y En se el cómic. disculpa por ello. Es en esas circunstancias donde se da el combate final contra Hughie, con Butcher esperando que fuese él quien lo detuviese finalmente y Sí. lo sacase de su miseria, dejando un último monólogo brillante que señalaba que tanta violencia era un... Mira, that was something Becca told me. Es lo que es algo que me diría Becca. Keep it at the time. Pero ella dice que un hombre sin una mujer no es una buena idea. Y está en lo correcto. sin sentido y que los hombres violentos en el fondo no eran... Un fake de... Solo deja tu... with bodies. Tus cuerpos y los pedazos de vidrio roto. Los hombres solo usan a otros hombres. más que tontos chicos, Sí. haciendo así un Men are tremendo boys. teaser drop. Pues bien, ¿qué nos ofrece la serie? Después de derrotar al Homelander sin problemas, están todos celebrando Terror. felizmente, menos Frenchy, como es obvio. Claro. Todos vivos, sanos y salvos, porque Butcher no ha perdido su humanidad, no ha sacrificado a nadie en la misión, y hasta yo diría que reforzó su relación con la mayoría hasta estar mucho mejor con los chicos que en las temporadas. Y se supone que tenía cáncer. En el final de la tercera temporada tenía cáncer. Y por eso desarrolló ese tipo de tentáculos cuando se inyectó, ¿no? El B1. Y cuando se le fue el poder, ¿sigue teniendo cáncer o no? Nunca se explica eso. ¿Se olvidaron los escritores? Vamos, todo lo contrario al cómic. Claro. Hasta que de repente Butcher recibe dos malas noticias. Por un lado, Ryan le dice que no quiere vivir con él, como es comprensible después de que casi lo empujase a suicidarse. Claro, es Y obvio. por el otro, su perrito fallece de viejo. Ahí nosotros como público tenemos que entender que a Butcher ya no le queda nada por lo que vivir Le queda Hughie. y decide de un momento a otro que ha llegado el día de acabar con su propia vida. Así que se marcha a hacer No. lo mismo que en el cómic, baitear con que va a liberar el virus asesino de supes, esperando que Hughie vaya y lo mate. Es que está súper acelerada toda esta trama. Súper Es acelerada. decir, se intentó entregar el mismo resultado que en el cómic, Claro. pero sin el valor para comprometerse a tomar las duras decisiones del cómic que habían llevado hasta ese punto. Literal. Porque recordemos, en el cómic, Butcher fue quien mató a Frenchy Sí, con justamente. leche materna, haciendo que el inminente combate contra Hughie sea algo muy serio y con ambas partes totalmente comprometidas por lo que está en juego. Sin Claro. embargo, en la serie, el combate es Aunque Butcher tampoco peleó a muerte, ¿no? Contra Hughie. No lo quería matar tampoco. De hecho, Butcher lo provocó, ¿no? Para que Hughie lo termine con esa barra de metal. Al menos en el cómic. Acá... No sé. sucede un poco pues no más, porque entendemos Claro. que Butcher está cansado y que quiere una muerte con honor, así que Hughie se suma a cumplirle el capricho. Por supuesto, sobra decir que la escena, aunque superficialmente es muy parecida, carece del impacto narrativo que había cocinado el cómic, sintiéndose Sí. apresuradísima y Es apresuradísimo. O sea, es eso. como una decisión de último minuto. ¿Cómo podía ser de otra Claro. forma? Si la escena que os acabo de comentar de Butcher pidiéndole perdón a Becca por entregarse a la violencia, sabiendo que ella no estaría de acuerdo, Qué pena que no adaptaron eso. Está muy bueno. sí que la adaptaron, pero Ay. no la metieron en el capítulo. Sí, como escucháis, esa Seguro no decía. Qué pésimas decisiones. tremenda escena fue adaptada prácticamente tal cual y está grabada y podéis buscarla. Rebecca Sanders. Qué pésimas decisiones. Pero supongo que prefirieron meter una crítica a Elon Musk antes que este escenón, Ah. que habría ayudado a justificar mejor este combate. Hubiese ayudado, ¿no? A justificar esto muchísimo más. Pero aún así con esa escena se sentiría acelerado todo. Porque después, supongo, ¿no? Bueno, en mis creencias, que después de que Butcher acaba con la copia, ¿no? De Homelander.
después de eso hay como 3 capítulos más, o 4, o 5. Bueno, hay más, ¿no? Donde se desarrolla muchísimo más todo eso. De Butcher. Tienes que reír, es que es increíble. Por supuesto, el monólogo final también es totalmente distinto, aunque es más o menos bonito también, acordándose de su hermano y alabando la resiliencia de Hughie. No quiero entrar en si es mejor el cómic o la serie, porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Yo creo que el cómic. O sea, está desarrollado muchísimo mejor. Pero Dios, qué rabia me da que no fuesen capaces de decidirse sobre cómo llevar al carnicero, intentando darle el mismo cierre de su versión villana de los cómics. Hubiese estado bueno que lo hicieran bien, justamente. Cuando se pasó toda la temporada de chill con sus Cualquiera. colegas. Decir forzadísimo es poco, pero bueno, supongo que quien no haya leído el cómic no lo notará tanto. Curiosamente, esta indecisión sobre... Bueno, se siente, ¿no? Aunque no hayas leído el cómic, se siente acelerado todo eso. ser un personaje original o basarse en los cómics, también la sufre bastante el patriota. Pues mientras que en el cómic era mucho más pervertido y activo sexualmente, Sí. en la serie no parece estar tan interesado en el sexo a menos que se cumplan sus muy específicas condiciones fetichistas, causando que lo que le hizo a Becca de violarla porque sí, en retrospectiva se sienta un poco fuera de personaje. Joder, si luego hasta lo andan llamando rarito asexual, es una cosa bizarrísima esto. Pero bueno, vamos con el último problema. A ver. 20. Stan Edgar gana. Ah. Y es que sí, ya lo dejé caer antes, pero es que si lo piensas, no se solucionó nada. Vale, sí, Homelander... Claro, como en el cómic, donde no, la empresa sigue, ¿no? Pero en el cómic hay un monólogo de justamente Stan Edgar, de esta imagen. Justamente Stan Edgar, ¿no? Rindiéndose con todos los supers. ¿Y qué? Bog sigue ahí, Claro. Stan Edgar sigue al mando y hará el máximo y mejor control de daños posible para intentar llevar la empresa de vuelta al status quo. Seguirán creando supes y en algún momento nacerá otro puto loco como el Patriota repitiéndose así la historia. Y es que el verdadero enemigo siempre fue Vogt y todo lo que éste implicaba. Claro. Y de hecho en las primeras temporadas se insistía mucho en eso. Así que es rarísimo que nuestros protas se den por contentos con esta solución temporal de neutralizar al Patriota y volver a casa felices. Claro, es cierto que el Patriota secuestró completamente la narrativa y se estableció como el supuesto jefe final, pero él no dejaba de ser un engranaje más de Vogt y, si me apuras, una víctima. Al final... Una víctima sí es. Porque si lo piensas, el único que murió ante las masas cargando con los pecados de todos fue Homelander. Verdaderamente fue un Jesucristo para Vogt, que quedó tal como estaba sin que nadie sufriese ninguna penalización. Literal. Que obviamente debía dimitir, aunque nunca nadie le quitará a esta reina que fue la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Sea como sea, y aunque quizás no parezca para tanto, yo sí considero un problema que el principal conflicto de la serie, es decir, la existencia y soberanía de Vogt, quede sin resolver, o mejor dicho, que todo eso se ha ignorado como si no fuese la gran cosa, cuando fue el origen de todo. Claro, uno se pregunta por qué algo tan grande y vital para la serie quedaría tan abierto. Ah, ya. Para la secuela. The Voice México. Sí. Próximamente. Eugenio Derbez, ¿te imaginas, no? Eugenio Derbez en The Voice México. Diego Luna, él se va a aparecer. Eugenio Derbez. En Amazon Prime. En fin, esto ha sido todo, mis chicos. Quiero añadir que aunque esta temporada final ha tenido tantos problemas y me ha decepcionado en muchos aspectos, a mí me sigue encantando The Voice y la considero un seriote, al menos en sus primeras 3 temporadas. Sí, desde la primera a la tercera yo la vi, es muy buena. La cuarta no la vi, pero la quinta sí. Y esta, como tal, también estuvo entretenida, solo que eso pudo ser mucho mejor. Sí. Tampoco creo que estemos ante uno de los peores finales de la historia, principalmente porque el listón está altísimo en esa competencia, pero obviamente hubo serios problemas y por muy fan que yo sea, lo justo es admitirlos y comentarlos. Claro. De todos modos, gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gustó, y si así ha sido, me gustaría que os suscribieseis, que dejaseis un like y que comentaseis para saber vuestra opinión. Sin más que añadir, hasta la próxima. Chao. Me gustó mucho el video. Este canal es de anime, ¿no? Yo no veo anime. Pero debería de ser más videos tipo series. Películas también. Tipo 20 problemas de, no sé, X película. Está bueno el video, me gustó. Y bueno, se acabó, ¿no? Sí, me gustó mucho. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.